Muy buenos días, chicos. Empezamos hoy día desarrollando lo que es la clase de divisibilidad. Un tema muy importante y que es recurrente en muchos exámenes de admisión, así que presta atención. Vamos a empezar desarrollando lo que viene a ser la parte básica de reconocer la divisibilidad entre números. Decimos, si se divide un número A entre otro número B y ambos números enteros, y el resultado vuelve a ser un número entero, entonces podemos decir que el número B divide exactamente al número A. Como el número B lo divide exactamente, se dice que el número B es un divisor de ese número. B es divisor del número A. Y a su vez, el número A, el que está aquí arriba, es divisible entre el número B. Se dice, repito, que A es divisible por el número B cuando la división es exacta. Ahora, esta palabra que nosotros utilizamos como divisible puede también tener el mismo valor, la misma equivalencia con la palabra múltiplo. Entonces, si el número A es divisible por B, diremos de que el número A es múltiplo del número B. Por ejemplo, si yo represento a los múltiplos de 7, se representan los múltiplos de 7 colocando el número 7 con una bolita encima o una línea con una bolita encima. Los múltiplos de 7 serán los valores siguientes: el mismo número 7, el número 14, el número 21, el número 28 y así sucesivamente. Y también el número 0, el número menos 7, el número menos 14 y así sucesivamente. Los múltiplos de 7 pueden obtenerse multiplicando a 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, etc. Como también multiplicándolo por 0. 0 por 7 me da 0. Y 0 es múltiplo de 7. Menos 1 por 7, menos 7. Menos 2 por 7, menos 14 y así sucesivamente. Los múltiplos de un número no necesariamente tienen que ser positivos. Pueden ser también positivos, negativos o inclusive 0. Entonces está más claro cuando yo te diga los múltiplos de 13. Los múltiplos de 13 serán el 13, el 26, el 39, 52, sucesivamente hacia el más infinito. O también el 0, el menos 13, el menos 26, el menos 39, hacia el menos infinito. Valores enteros que son múltiplos de 7 un grupo y múltiplos de 13 los otros. Entonces, cuando hablemos de que un número es divisible entre otro, diremos que también son múltiplos de ese número, salvo en el caso de B igual a 0, porque la división entre 0 no está definida. Bien, una aplicación que vamos a brindar es reconocer el cálculo de los primeros números. Cuando de los primeros números deseamos reconocer cuántos son múltiplos de un número determinado, como por ejemplo 8, múltiplo de 12, múltiplo de 19, recordemos lo siguiente. Si de los 200 primeros números quiero reconocer quiénes son los múltiplos de 8, ojo, enteros positivos, el primer múltiplo de 8 será el que resulte multiplicar 1 por 8. El siguiente será 2 por 8. Y así sucesivamente hasta llegar a un último número. En este caso muy particular, resulta que 200 es exactamente igual a 25 por 8. Entonces, como deseo reconocer cuántos son múltiplos de 8, sencillamente digo, acá lo multipliqué por 1, acá por 2, acá por 3 y al último por 25. 25 por 8 es exactamente 200. Entonces tendremos por cada factor que allí aparece un múltiplo de 8. Como aparecen 25 desde el 1 hasta el 25, diremos que aparecen 25 números que son múltiplos de 8. Si bien es cierto, este conteo es inmediato y es rápido, tiene la dificultad de que no siempre este valor coincide con la cantidad de números enteros positivos. Pero lo que sí es cierto es lo siguiente. Cuando tú deseas encontrar los primeros múltiplos enteros positivos de un número, la cantidad está dada por el valor que resulta de dividir, en este caso, la cantidad de números enteros positivos que se indica entre el número del cual deseamos que sea múltiplo. 200 entre 8 me da exactamente 25.
Entonces, cada vez que tú desees reconocer la cantidad de números que son múltiplos de un valor de los primeros enteros positivos, vas a hacer esto. Vas a dividir la cantidad que te indican entre el número con el cual deseas saber si es múltiplo o no. Por ejemplo, en la siguiente aplicación, quiero saber cuántos son múltiplos de 12. Vas a dividir el número 200 porque se trata de los 200 primeros enteros positivos y lo divides entre 12. Ya está. Pero, profe, eso no sale entero. Correcto. No es necesario que sea entero, pero para que estemos plenamente seguros de lo que vamos a encontrar, vas a tomar la parte entera de la división que acá está señalada. Y para recordarlo, vamos a colocar estos dobles corchetes para identificar que solamente vas a tomar la parte entera de esa división. No te interesan los decimales, solamente la parte entera. 20 entre 12 saldría 1. 1 por 12, 12, resta 20, te queda 8. 80 entre 12 saldría 6. 6 por 12, 72, resta 80, te queda 8. Pero ya no necesito continuar, porque la siguiente parte ya sería decimal. Solamente necesito la parte entera y te puedo asegurar que habrá 16 múltiplos de 12 en los 200 primeros enteros positivos. Fíjate, quiero conocer cuántos son múltiplos de 19 en los 200 primeros números enteros positivos. Y la idea es nuevamente la cantidad de números que me indican. 200 lo divido entre el valor de 19. ¿Y el doble corchete para qué? Para recordar que solamente vas a tomar la parte entera de esa división. Dividimos 20 entre 19, sale 1. 1 por 19, 19, resta 20, te queda 1. Bajas el 0. 10 entre 19, como 10 es menor a 19, 0 al cociente. Y como solamente queremos la parte entera, terminamos. Habrán 10 números que son múltiplos de 19 en los 200 primeros números enteros positivos. Ahora, hemos desarrollado esta expresión en función de buscar los múltiplos de un número. Como recordarás y observarás, no necesariamente todo número es múltiplo de un valor determinado. Por ejemplo, si planteamos la división de 247 entre 6, al dividir 247 entre 6, observa, tendré cociente 4 por 6, 24, lo elimina. Baja el 7, 7 entre 6, 1, 1 por 6, resta 7, te queda residuo 1. Tenemos una división inexacta donde el residuo que aquí aparece viene a ser igual a 1. Entonces, no puedo afirmar que el número 247 es divisible entre 6. No puedo decir que es múltiplo de 6 porque hay un residuo. Entonces, en los casos en los cuales los números no sean divisibles, tú puedes formar lo siguiente. Podemos señalar que el número con el cual se está trabajando, en este caso, el número 247, será igual a un múltiplo del valor que aparece como divisor, en este caso 6, más el valor del residuo que allí aparece. Ahí está. Entonces vamos a identificar plenamente este término. El valor que acompaña al múltiplo cuando no es divisible es el residuo de la división que se efectúa. Pero recuerda que en una división inexacta hay dos tipos de residuo. Residuo por defecto y residuo por exceso. Por lo tanto, este será el llamado residuo por defecto. Pero también recuerda que podemos señalar la misma división con el residuo por exceso. ¿De qué manera? No te olvides que si es múltiplo de 6 más 1, también lo podrás expresar como múltiplo de 6, pero en este caso menos el residuo por exceso. Y la suma de los residuos que aparecen en una división inexacta suman el valor del divisor, que ahora viene a ser el múltiplo con el cual se trabaja. Si este es 1, ¿cuánto le falta para que sea 6? 5. Y ese será el valor del residuo por exceso. Este valor que aquí le acompaña, repito, vendrá a ser el llamado residuo por exceso. Bien, entonces tenemos ya las ideas con las cuales trabajamos. Si encontramos que un número es igual a un múltiplo de 7 más 3, entonces, si es múltiplo de 7 más 3,
también se puede presentar como ¿qué cosa? Como múltiplo de 7 menos 4. Por defecto 3, por exceso 4 los residuos, la suma es el valor del múltiplo 7. El número n es igual a un múltiplo de 13 menos 10. Entonces será múltiplo de 13 más 3. La suma de residuos igual al múltiplo, 1 por exceso, negativo, por defecto, positivo. Bien, entonces esta característica me ayuda a reconocer los múltiplos de un número y también quienes no son múltiplos de ese valor. Veamos ahora algunas operaciones. En las operaciones puedo decirte que vamos a tomar la suma, la diferencia, los productos y potencias enteras positivas de múltiplos de un mismo número. Si sumamos múltiplo de n más múltiplo de n, o si se resta múltiplo de n menos múltiplo de n, o se multiplica un múltiplo de n por un valor entero positivo. Este valor, acá te digo, es entero positivo. O también se eleva a un exponente que sea justamente de la misma naturaleza, que sea entero positivo. En cada uno de estos casos se va a obtener siempre múltiplo de n. Múltiplo de n por acá, múltiplo de n aquí y así sucesivamente múltiplo de n. Profe, ¿se ha olvidado de la división? No, en la división no puedes afirmar nada. En algunos casos saldrá entero, en algunos casos saldrá múltiplo de n, en otros puede que no sea múltiplo de n y también puede ser que no sea ni siquiera entero. Entonces, solamente en la adición, en la sustracción, multiplicación y potencia de enteros positivos, podemos decir que el resultado será siempre múltiplo de valor n. Entonces, si por ahí tuviéramos que realizar 245 multiplicado por 372 y quiero saber si este producto es o no es un múltiplo de 7, lo que vas a hacer es cada uno de los factores que aparecen en este producto, representarlos como múltiplo de 7. 245 lo expresamos como múltiplo de 7. Fíjate, divido 24 entre 7, saldría 3. 3 por 7, 21, sobra 3. 3 con 5 saldría 35. Entonces esto es múltiplo de 7 exactamente. 372 es un número entero. Y todo múltiplo de 7 por un número entero me va a dar un múltiplo de 7. No es necesario que efectúes y recién dividir. Simplemente reconoce si es o no es múltiplo de 7 y aplicamos las propiedades. Chicos, vamos a continuar el desarrollo de nuestra teoría de divisibilidad. Veamos una aplicación. Mira, ¿qué cosa ocurrirá si, por ejemplo, tomamos el número P que resulta de multiplicar el número 745 elevado al cuadrado por el valor de 2864 elevado a la sexta? Y te pregunto, ¿cuál es el residuo que resulta de dividir el número P entre 7? El residuo que se obtiene al dividir entre el número 7. Muy bien. En este caso, no vayamos a cometer el error de pensar que primero elevamos al cuadrado del primer número, a la sexta del segundo número y los productos o los resultados obtenidos multiplicarlos. No es así. Cuando trabajamos en la divisibilidad, siempre vamos a procurar evitar trabajar con números grandes. Si es que el número entre el cual estamos dividiendo es un número pequeño, lo conveniente es que cada una de estas expresiones sean reducidas, es decir, expresadas en función de este valor. Por lo tanto, el número 745 y también el número 2864 lo vas a cambiar, pero lo vas a cambiar en función de múltiplos del divisor que aquí aparece. En este caso, mira, para acá lo indico, 745. Tratemos de dividir rápidamente 745 entre 7. 7 entre 7, cociente 1, resta 7, se elimina. Bajo el 4, 4 entre 7, no lo divide porque es menor, colocamos 0 al cociente y bajo la siguiente cifra. 45 entre 7, saldría 6. 6 por 7, 42, sobra 3. Profe, pero no hay colocando los valores de los cocientes. Es que el cociente no interesa.
Lo que estoy buscando en este momento es únicamente el residuo, que es el que acompaña al valor del múltiplo. El cociente no lo vamos a utilizar en este desarrollo. 745 es un múltiplo de 7 más 3. Luego tomamos el otro número, el 2864, y en forma similar, 28 entre 7, 4, por 7, 28, lo elimina. Bajo 6, 6 entre 7, no lo divides, 0 al cociente. Bajo 4, 64 entre 7, 9, 9 por 7, 63, sobra 1. Este número será múltiplo de 7 más 1. Ya está. Cada número que aparentemente eran números muy grandes, los reducimos de esta manera y los reemplazamos. Entonces, cuando se reemplaza en la expresión indicada, tendremos lo siguiente. El número P será igual. En vez de 745 colocamos ¿qué cosa? Múltiplo de 7 más 3. En vez de 2864 colocamos ¿qué cosa? Múltiplo de 7 más 1. Elevado a la sexta este segundo, elevado al cuadrado del primero. Y luego, ¿qué más? Tenemos de que como el múltiplo de 7 se eleva al cuadrado, este múltiplo de 7 se eleva a la sexta, tú ya sabes, por propiedad de las operaciones de múltiplo de un número, que las potencias enteras positivas de múltiplo de un número sigue siendo múltiplo de ese valor. Si este múltiplo de 7 se multiplica por el múltiplo de 7 de la derecha, seguirá siendo múltiplo de 7. La suma, diferencias, productos y potencias enteras sigue siendo múltiplo de 7. Entonces, esta expresión se puede hacer más sencilla aún. No escribas ya los múltiplos de 7 porque la suma, diferencia, producto y potencia entera positiva seguirá siendo múltiplo de 7. Solamente escribe un múltiplo de 7 que reemplaza a todos los que puedan aparecer. En este caso hay 2. Ya no lo escribamos, colocamos 1. Y a continuación, colocamos los términos que quedan con sus respectivas operaciones. Por acá tendré 3, que se eleva al cuadrado, que multiplica a 1, que se eleva a la sexta. Y esto es mucho más sencillo de trabajar. 1 a la sexta vale 1, 3 al cuadrado es 9. 9 por 1, este resultado vale 9. Pero como queremos el residuo de dividirlo entre 7, tú sabes que el número 9, ¿qué cosa es? El número 9 es múltiplo de 7 más 2. Por lo tanto, todo este resultado será múltiplo de 7 con múltiplo de 7, un múltiplo de 7 más 2. Entonces, muchachos, cuando tengamos expresiones relativamente incómodas, muy grandes, lo que tú vas a hacer es tratar de reducirlo. ¿En función de qué manera? En función del múltiplo que te indica el problema, ya sea utilizando el residuo por defecto, como fue en este caso, o el residuo por exceso. Siempre trabajamos con las dos opciones, viendo cuál es la que nos facilita el trabajo. Veamos ahora algunas propiedades adicionales a este desarrollo. Mira, una primera propiedad es la siguiente. Si se reconoce que se va a extraer una fracción de una cantidad entera, como por ejemplo, quiero extraer la enésima parte del número A, siendo este número necesariamente número entero. Y si de todas maneras, al extraer la enésima parte del número A, el resultado es también otro número entero, entonces, para que esto ocurra, se tuvo que dividir A entre N. Y esa división tuvo que ser exacta. Y si ha sido una división exacta, entonces necesariamente el número A tiene que ser igual a un múltiplo de N. Por ejemplo, a ver, veamos cómo son los alcances de este caso. Si te dicen que el número A es el número de asistentes a una conferencia de computación. Ahí está. Este es el número de asistentes. Y de esa conferencia se observa que la tercera parte de los asistentes usan corbata. También te indican que de esa conferencia los 2/7 de los asistentes, digamos, son varones. Entonces,
¿Qué es lo que se está señalando en estos ejemplos? Pues bien, si la tercera parte usa corbata y la tercera parte de esta cantidad tiene que ser necesariamente entera, porque el número de personas que usan corbata es un número entero, entonces lo que me está indicando es de que este número A tiene que ser dividido exactamente entre 3. Y si es dividido exactamente entre 3, se dice que es un múltiplo de 3. El valor de A tiene que ser múltiplo de 3. De la misma manera, los 2/7 de A son varones. El número de varones en cualquier grupo es un número entero. Por lo tanto, esta división de A entre 7 tiene que ser exacta. Por lo tanto, el número A tendrá que ser igual a un múltiplo de 7, que es justamente lo que indicamos acá. Cualquier observación en la cual extraemos una fracción de una cantidad entera y también resulta ser entera, este valor debe ser múltiplo del denominador que allí aparece. Observa, por ejemplo, que en esta fracción, la fracción es 2/7, pero solamente trabajamos con el denominador para indicar que es múltiplo de ese valor. Veamos una segunda aplicación, y que está relacionada en forma indirecta con la anterior, porque hay muchos problemas en los cuales te indican, por ejemplo, que un número resulta ser múltiplo de otro y ese mismo número es múltiplo de otro número diferente. Voy a indicarlo por acá. Si en algún problema se señala que el número A es igual a un múltiplo de 3 y ese mismo número A es igual a un múltiplo de 7, entonces tú puedes señalar que ese número A será múltiplo del menor número que contenga exactamente a 3 y a 7. Y ese menor número se le llama mínimo común múltiplo de los números señalados, en este caso de 3 y de 7. Entonces, si el número A es múltiplo de 3 y es múltiplo de 7, será múltiplo del mínimo común múltiplo de estos valores. Calculamos ese número. En este caso, como el número 3 y el número 7 no tienen ningún factor en común aparte de la unidad, se dice que se les llama números PESI, números primos entre sí. Y cuando hay dos números primos entre sí, simplemente multiplicas. El número A tendrá que ser igual a un múltiplo de 21, que es el mínimo común múltiplo justamente de los números indicados. Ya está. A ver, planteamos aquí otro ejemplo. Y si tuviéramos por decirte que el número A es igual a un múltiplo de 5 y el mismo número A es igual a un múltiplo de 9, entonces la idea está planteada. Si el número A es múltiplo de 5 y también es múltiplo de 9, será el número A un múltiplo del mínimo con un múltiplo de los números indicados. Mínimo con un múltiplo de 5 y de 9. Y como lo menciono en la parte anterior, 5 y 9 tampoco tienen nada en común. 5 tiene quinta, 9 tiene tercia y novena, ninguno tiene factor común aparte de la unidad. También son PESI. Y como son PESI, se multiplica. 5 por 9, 45. El número A será igual a un múltiplo de 45. Finalmente, planteamos un ejemplo adicional. Si tenemos que el número A es múltiplo de 6 y el mismo número A es múltiplo de 9, profe, ¿se multiplica? No, por favor. Te he dicho que se multiplica cuando son números PESI, es decir, no tienen factores comunes. Pero recuerda, el número 6 tiene tercia, el número 9 tiene tercia. Lo que se va a cumplir aquí es de que ese número A tiene que ser un múltiplo del mínimo con un múltiplo de 6 y 9. Repito, el número A tendrá que ser múltiplo del mínimo común múltiplo de los números indicados, de 6 y de 9. En este caso, el número 6 es el producto de 2 por 3, el número 9, 3 por 3. Entonces, si 6 es 2 por 3, para que tenga dos factores 3, basta agregarle un factor más. Y saldría 2 por 3 por 3, que vale 18. El número A será entonces igual a un múltiplo de 18, que es el mínimo común múltiplo de los números indicados. Y veamos entonces lo siguiente. Ahora, en una tercera propiedad, puedo señalar que si tenemos el producto de dos números, A por B, y este producto es igual a un múltiplo de n, y recordando lo que hemos dicho por acá,
Si el producto de dos números es igual a un múltiplo de n, pero resulta que uno de los números no tiene factores comunes con el otro, aparte de la unidad, ¿cómo se le llama? PESI. Si son números PESI, entonces simplemente ese número se elimina. Y por lo tanto, lo único que te va a quedar es que ese otro número, en este caso B, tendrá que ser igual a un múltiplo de n. Por ejemplo, nótese si se tiene 5 por A igual a un múltiplo de 7. Si tenemos que 5 por A es múltiplo de 7, pero 5 y 7 no tienen nada en común, aparte de la unidad. ¿Cómo son? PESI. Como son PESI, inmediatamente el 5 se elimina y el que queda, ¿quién es? Que el número A es igual a un múltiplo de 7. Continuamos. Mira, ¿y qué tal si tenemos por acá? 24 por el valor de n es igual a un múltiplo de 11. Como 24 y 11 no tienen nada común. ¿Cómo que no? 24 tiene mitad, pero 11 no. 24 tiene tercia, 11 tampoco. 11 tiene onceava y 24 no tiene onceava. ¿Cómo son esos números? PESI. Como son PESI 24 y 11, se elimina. ¿Y qué cosa te queda? Que el número restante, n, tiene que ser igual a un múltiplo de 11. Acá, ¿cómo sería en este otro caso? 18 veces el valor de m es igual a múltiplo de 16. Profe, simplifique. No, un momentito. Recuerda que 18 y 16 tienen mitad. En el caso de que tengan factores comunes aparte de la unidad, se simplifica tanto a la derecha como a la izquierda, a ambos lados. Sacamos mitad y al sacar mitad me quedaría que 9 veces m será igual mitad de 16 a un múltiplo de 8. Cuando le sacas la mitad, tomarás el múltiplo del valor que resulta. Como 9 y 8 si son PESI, entonces ellos se eliminan solamente acá. Y el número resultante m tendrá que ser igual a un múltiplo de 8. Eso es una aplicación de la divisibilidad. Veamos la solución en la siguiente aplicación. Mira, me indica, hay el valor de n si 345 al cuadrado por 296 a la cuarta más 100 por n resulta ser igual a un múltiplo de 7, siendo n el menor valor entero positivo. Pues bien, en un primer momento podría generar confusión cómo encontrar ese valor de n, pero como aparece múltiplo de un número, recuerda las propiedades y operaciones que realizamos con los múltiplos de un número. Recuerda que la suma de múltiplos de un número, la diferencia, productos y potencias enteras positivas de un múltiplo de un número siempre será múltiplo de ese valor. Por lo tanto, cuando veas valores relativamente mayores al múltiplo que se indica en el problema, entonces tú vas a cambiar cada valor que aparece aquí en función del múltiplo señalado. Entonces, brevemente, te pregunto, 345 lo dividimos entre 7. ¿Qué residuo deja? Cuando tú divides 345 entre 7, a ver, efectúalo, va a salir un múltiplo de 7 más ¿cuánto? Más 2. 343 es múltiplo de 7. Para 345 saldría múltiplo de 7 más 2. 296 en forma similar. 296 también lo dividimos entre 7. 29 entre 7 saldría 28. Se elimina, me queda 1. 16 entre 7 saldría 2. 14 se elimina, me quedaría 2. Este es múltiplo de 7 más 2. Verifícalo. Y por acá tenemos 100, que también el número 100, y es más rápido, es 98 más 2. 98 es 14 por 7. Por lo tanto, esto es un múltiplo de 7 más 2. Pero ojo, vamos a colocar el valor que aparece en la expresión señalada. En vez de 345, lo reemplazo por un múltiplo de 7 más 2. Acá tendremos múltiplo de 7 más 2 y todo esto elevado al cuadrado, que multiplica 296 a la cuarta, que sería múltiplo de 7 más 2, múltiplo de 7 más 2, todo esto elevado a la cuarta, más el valor de 100, que es múltiplo de 7 más 2, que multiplica al valor de n. Y todo esto es igual a un múltiplo de 7.
¿Recuerdas lo que ocurre con los múltiplos de 7? Cada múltiplo de 7 que aquí aparece no es necesario volverlo a escribir, porque las potencias, los productos, las sumas de múltiplos de 7 seguirá siendo múltiplo de 7. Como ya hay un múltiplo de 7 a la derecha, lo mantengo nada más y todo lo demás múltiplo de 7 desaparece. Acá me quedaría 2 al cuadrado, que saldría 4, que multiplica a 2 a la cuarta, que saldría 16, el cual se suma con 2n. Ahí está, 2n. Y todo esto tiene que ser múltiplo de 7. Escúchame, el número 4 no tiene factores comunes con 7, aparte de la unidad. ¿Cómo se le llama? Pese. Por lo tanto, ya sabes que esto se elimina, se va el número 4. Me quedaría que 16 más 2n es múltiplo de 7. Pero un momento, 16 es mayor de 7. Recuerda que 16 lo puedes expresar como múltiplo de 7 más 2. Este múltiplo de 7 desaparece, solamente te quedaría 2. Como esto es 2n y acá hay factor 2, factorizamos 2. Factorizo 2 de 2n, me quedaría n. Factorizo 2 de este 2, me quedaría 1. Y esto resulta ser igual a un múltiplo de 7. Como 2 no es múltiplo de 7, se elimina. N más 1 debe ser múltiplo de 7 y quiero el menor entero positivo que cumpla con ello. El menor entero positivo que le podemos dar vendrá a ser igual a 6. 6 más 1 es un múltiplo de 7. Bien, esta es una aplicación justamente aplicando las propiedades y operaciones que hemos desarrollado. Pero vamos a ver una operación más, lo que corresponde a la divisibilidad aplicada al binomio de Newton. El binomio de Newton es un binomio en el cual se suman o restan dos términos y que se eleva a un exponente entero positivo. Entonces, este binomio de Newton tiene un desarrollo de varios términos, pero en la aplicación de la divisibilidad, esa cantidad de términos se reduce solamente a 2. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, cuando tengo un múltiplo de n, ese múltiplo de n, no importa a qué exponente se eleve, cómo se multiplique, etcétera, seguirá siendo múltiplo de n. Entonces, el número que le acompaña a este múltiplo de n, que no sé necesariamente que sea múltiplo de n, este valor de r, este es el único que quedaría elevado al exponente k. Entonces quedaría múltiplo de n más el valor r que le acompaña elevado al exponente k. Todo el desarrollo que tiene esta expresión se reduce a lo que tenemos acá. Veamos algunos ejemplos. Por decir, ¿qué tal si tenemos el número 24 elevado al cubo y quiero expresarlo en función de múltiple de 9? Si 24 lo elevo al cubo y quiero expresarlo en función de múltiple de 9, no voy a multiplicar 24 por 24 por 24 y luego dividirlo entre 9. Simplemente el número 24 lo expresamos en función de múltiple de 9. ¿Qué cosa es el número 24? 18 más 6. Entonces, ¿recuerdas que también podría ser cuánto? Podría ser 27 menos 3. Entonces también lo puedo escribir como múltiplo de 9 menos el valor de 3. Repito, 27 menos 3 me da 24. Si esto lo elevas al cubo, fíjate, esto saldrá múltiplo de 9 de frente. Pero el menos 3 que le acompaña, ahí va a ser afectado del exponente 3. Profe, ¿entra con todo el signo? Claro, entra todo el signo. Si acá fuera más, más acá también. Si fuera menos, también menos. Menos a exponente impar seguirá siendo negativo. O sea, sale múltiplo de 9 menos. Pero 3 elevado al cubo vale 27. Y 27 es múltiplo de 9. Y la diferencia en múltiplo de 9 seguirá siendo múltiplo de 9. Ahí está. A ver, ¿qué me dice por acá? Si yo escribo el número 354 y lo elevamos a la sexta y ahora quiero dividirlo entre 7. Entonces, el número 354 lo voy a expresar como múltiplo de 7 más algo. 354, 35 es dividido exactamente entre 7, me quedaría 4. O sea que 354 es múltiplo de 7 más 4. Y todo esto elevado a la sexta. Pero no te olvides, por una forma similar, que si yo tengo múltiplo de 7 más 4,
el valor del múltiplo de 7 sale de frente. Múltiplo de 7 más el valor de 4 sería afectado del valor de 6. Ya está. A ver, podemos agruparlo de la forma siguiente. Mira, este es múltiplo de 7 más 4 a la sexta. Si gusta, ya puedes ir calculando cuánto es 4 a la sexta, porque 4 es 2 al cuadrado elevado a la sexta, te va a dar 2048, 4096 me parece. Pero si no deseas calcularlo, podemos hacer lo siguiente. Este exponente 6 se puede expresar como el producto de 2 por 3. Por lo tanto, 4 a la sexta perfectamente se puede descomponer como 4 al cubo elevado al cuadrado. El producto de estos dos exponentes me da el exponente 6 que aparecía. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sencillamente te pregunto, ¿cuánto vale 4 al cubo? 64. Y 64 con respecto a 7, ¿qué cosa es? 64 es 63 más 1 y 63 es múltiplo de 7. O sea que 64 es múltiplo de 7 más 1. Y entonces esto será lo mismo a que 1 se eleve al cuadrado. Y si 1 se eleva al cuadrado, saldrá múltiplo de 7 más 1. El resultado que ahí ves resulta ser múltiplo de 7 más 1. Ahí veamos otro. Escribamos, por ejemplo, un número de la forma 3, 2, 3. Y este número elevado a la 323 lo vamos a dividir entre 7 y quiero saber cuánto vale el residuo. Y para reconocer cuánto es el valor del residuo, ¿qué es lo que haces? Como hemos hecho en casos anteriores, simplemente el valor que aparece aquí en la base lo expresas como múltiplo de 7. El número 323 lo dividimos entre 7 y va a aparecer como múltiplo de 7 más algo. 32 entre 7 sale 4, por 7, 28, resta a 32, te queda 4. Bajas 3, 43. 43 entre 7 saldría 6. 42 resta a 43, sobraría 1. 323 es lo mismo entonces a un múltiplo de 7 más 1. Si el de la izquierda lo elevas a la 323, el de la derecha también lo elevas a la 323. Pero te darás cuenta que es mucho más sencillo lo que está acá. El múltiplo de 7 sale afuera y solamente te quedaría 1 a la 323. Y 1 a la 323 seguirá siendo 1. Por lo tanto, ya reconocemos cuánto es el residuo que deja en esa expresión.